Bueno, pues hoy vamos a seguir con la segunda parte de lo que vimos el otro día de la apertura italiana. En este caso vamos a ver los sistemas donde hay avance de peones en el flanco de dama. Vale, seguimos tras haber hecho las jugadas iniciales de la defensa de la apertura italiana, tras hacer C3, caballo F6, D3 para defender nuestro peón y D6, llega el avance de B4, ¿vale? Esta es una de las posiciones que vamos a decir que es más atractiva de jugar con la apertura italiana y que luego vais a ver que tiene muchas similitudes, por ejemplo, con variantes como el Arcángels de la Ruy López o de la Española. Aquí normalmente el alfil va a B6, no queda otra opción, y tras el avance a A4, las negras tienen dos opciones. Tienen opción de jugar o A6 o de jugar A5. Vale, vamos a ver la menos frecuente, aunque también se ve mucho, que es A5. Aquí lo que ocurre es que tras A5, el blanco va a meter su peoncito de B5 molestando y el caballo va a tener que ir a E7. Y aquí vamos a entrar en la línea donde hablábamos el otro día que el caballo pasa por E7 para ir luego a G6. Nosotros en este caso vamos a jugar igual, caballo BD2, porque nuestro caballo también va a ir vía F1 y caballo G3 o incluso caballo E3, caballo G6, enroque y enroque. Vale, la idea principal cuando hacemos este tipo de avances es intentar mantener el alfil en la diagonal desde A2 a G8, ¿vale? Y dejar así la casilla para que ahí pueda saltar el caballo, ¿vale? El alfil normalmente se va hacia A2 y no hacia B3, porque así dejas un poquito de libertad a la torre de A para que pueda ir a B1, ¿vale? Entonces, aquí tras el enroque, jugar alfil A2, C6, el negro va a intentar romper nuestra cadena de peones. Nosotros allí tomamos y ahí sí, ahora es cuando rompemos en el centro. Tras torre 8 podría seguir algo así, D por E5, caballo por E5, caballo por E5, D por E5, retiramos la dama y dama C7. Aunque vemos que es una posición casi simétrica, el caballo blanco, vamos a decir que tiene un poquito más de flexibilidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final el caballo blanco siempre puede saltar, por ejemplo, aquí caballo C4. El negro va a intentar mantener su alfil, alfil C5, desarrollamos alfil E3 conectando las torres, alfil por E3, retomamos, alfil E6, alfil por y torre por. Y al final lo único que vemos es que, vamos a decir que las torres blancas pueden crear, tienen más movilidad y pueden crear un poquito más de debilidad en el flanco de dama. ¿Qué podría ocurrir si tras nuestro avance B5 ha hecho caballo 7 y hemos visto la posibilidad de jugar caballo BD2, que es muy típica? ¿Podemos jugar en roque también? Por supuesto que podemos jugar en roque. Tras en roque igual hacemos caballo BD2, el negro va a hacer caballo G6 y nosotros torre 1. Vale, torre 1, ¿por qué? Porque decíamos siempre, no solamente para apuntalar el peón D4, intentar luego avanzar D4, sino para dejar esa casillita para el caballo que pueda ir a F1. Aquí nos puede ocurrir dos opciones. Tenemos o que nos jueguen alfil G4 o que jueguen torre 8, ¿vale? Vamos a ver la primera, la de torre 8, y ahora dama B3. Una de las posiciones típicas es que cuando tenemos el avance siempre podemos meter la dama en B3 y entonces ahí estamos presionando sobre el punto de F7, ayudando al alfil, por lo cual torre 7, metemos el siguiente alfil, también para evitar que haya avances de D5, H6 para dejar siempre una casilla libre, ya sea para el caballo que vaya a H7 e incluso luego para el rey. Ahora sí, cerramos la, la diagonal del alfil de casillas negras. Dama y 8, H3, evitamos que nos claven. Alfil de 7 y dama C2.
vamos a decir que hemos presionado con la dama en B3 para que la torre tenga que defender, para que el alfil tenga que ir a otro sitio, y al final lo que hemos hecho ha sido entorpecer un poquito. Volvemos con la dama un poquito hacia atrás. Lo que nosotros vamos a hacer va a ser reagrupar, y como veis las piezas negras tampoco tienen una movilidad que sea asombrosa. Si seguimos mirando, pues fijaros, a lo mejor dama B8, alfil D3, ya el alfil allí en esa zona no hace nada. La dama, todo el negro, las únicas posibilidades que tiene es intentar romper en el centro para ganar un poquito de movilidad. Caballo C4. Estamos amenazando ahí el avance. Torre 8. Caballo por, dama por. Y fijaros, al final los planes son bastante sencillos. Es meter algo de presión para que poco a poco las piezas negras se vayan un poco desorganizando. Aquí la idea también muchas veces es, pues eso, el negro va a intentar llevar su caballo a F4, y nosotros lo que vamos a seguir haciendo es, bueno, pues expandirnos, posiciones algo así parecidas, donde vais a ver que al final pues el blanco se queda con una posición bastante buena. Esto hemos visto en la posición de tras, pues eso, tras jugar enroque, caballo BD2, caballo G6 y torre 1. Vale, hemos visto la jugada de torre 8, y la otra posibilidad que escalábamos era alfil G4. Vale, tras alfil G4 retiramos la dama, nos quitamos la clavada, caballo H5. El caballo siempre va a querer buscar esa casilla, tanto con el caballo de H o con el caballo de G. D4, nosotros avanzamos, la casilla F4, igual que a nosotros nos gustaba la casilla F5, alfil F1 abajo, dama F6, torre 3, seguimos defendiendo, caballo 6 y alfil B2. Y como veis, pues bueno, la posición blanca es bastante buena. Vamos a decir, hemos salido de la apertura, hemos llegado un poquito al medio juego y la posición está muy igualada. Si nos fuéramos a la posición original que hemos visto, porque hemos visto el avance con A5, pero lo más normal que veremos es el avance con A6, ¿vale? Tras A6 nos enrocamos H6, evitando lo que hablábamos de las clavadas, caballo A3, enroque, también movemos el alfil, queremos conectar poco a poco las torres, caballo 7 para ir vía G6, lo que decíamos, retiramos el alfil, dejamos esa casilla para el caballo, C6, dama E2, caballo por G6, igual a 5 tocamos un poquito el alfil al final se retira de esa diagonal porque ya en esa diagonal no hace nada. Metemos nuestro caballito en C4, alfil E6 y alfil E3. Y como veis al final, pues bueno, igual que hemos visto en todas las anteriores, la posición blanca tras salir de la apertura es bastante saludable. Vale, ¿qué vamos a ver ahora? Bueno, pues vamos a ver qué ocurriría con el avance del negro. Muchas veces hemos visto siempre juega de 6, intenta romper en D5, y vamos a ver qué ocurriría cuando el negro consigue ese avance a D5. Vale, aquí E4, E5. Vamos hasta la posición inicial, enroque. Y aquí hay que tener en cuenta que aquí primero enroque. Podríamos pensar si aquí el D5 se puede hacer directo, ¿vale? Tendríamos la posibilidad de poder hacer D5 o incluso jugar D6. Ya hemos visto que si jugamos D6, bueno, es tradicional, caballo BD2, A6 dejando el hueco, alfil B3, enroque, evitamos que nos claven. Y aquí es incluso es muy repentino y es un poquito dudoso que nos jueguen D5. Aquí lo que podemos hacer es cambiar, y ante el cambio de caballo y enrocarnos,
el alfil se esconde, como hemos visto siempre, y aquí lo que ocurre es que ya el blanco empieza a encontrar posiciones donde los caballos están mucho más centralizados y van a jugar mucho mejor. Rey H8, torre 1, y aquí son ejemplos que estamos poniendo, podría ocurrir aquí lo suyo sería F6, aunque hemos retirado el rey a H8 para poder defender un poquito mejor ese punto. Y lo suyo sería F6, ¿vale? Jugarlo aquí, ¿vale? Y aquí a F6, bueno, pues vamos a intentar también romper D4. Pero ¿qué ocurriría si en vez de F6, ¿vale? Llega y, por ejemplo, nos juegan F5, ¿vale? Imaginaros la diferencia entre F6 y F5. Si nos juegan F6, hacemos D4 para romper. Si nos juegan F5, fijaros, el caballo se mete en G5. Ahora, si estamos amenazando, pensar que el caballo de D5 está clavado, tenemos la entrada en F7, si siguen con F4, caballo y a caballo por E5, torre por E5. Por lo cual muchas veces tenemos que ver que cuando el negro haga un avance prematuro de E5, bueno, pues que sepáis que estamos en posibilidades de poder dar un golpe donde quedarnos un poquito mejor. Por lo cual volvemos a la posición inicial, D3, enroque, y nosotros alfil B3. Por lo que decíamos siempre, por si nos hacen caballo en A5, para que no nos cambien el alfil de casillas blancas. El negro A6, para guardar su alfilito, H3 y D5. Y aquí sí, nosotros hemos hecho un H3, a lo mejor previo a nuestro enroque, como hemos visto algunas veces, o caballo BD2, hacemos H3 porque, bueno, pues nos anticipamos un poquito también para dejar ese hueco como vimos para meter el caballo en H2 y luego llevarlo a G4, o incluso para que no nos claven. Y aquí, bueno, el negro sí puede realizar el avance. Vale, cuando el negro realiza este avance, pues bueno, al final es una parte muy importante del contrajuego que tienen que tener las piezas negras para poder intentar coger espacio en el centro, porque si no vemos las posiciones donde se ha quedado anteriormente, que se quedan con las piezas un poquito apretadas. Y aquí nosotros lo que podemos hacer es mantener la tensión central durante más tiempo, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos esa cadena de peones con D3 y E4 que están preparando, poquito a poco mantenemos la tensión y están preparando, pues bueno, que tengamos una ventaja a la hora de tener mayor actividad en la zona del rey. También tenemos la oportunidad de renunciar al centro y podemos jugar E por D5 e intentar aumentar pues la presión con los caballos. Vemos que podemos llevar a lo mejor un caballo, tomamos en D5 y luego llevamos un caballo vía D2, C4, ¿vale? Y bueno, el alfil al final, pues también y tenemos que intentar mantenerlo, el alfil de casillas blancas, controlando pues la diagonal desde A2 a G8 o la de B1 y H7. Al final es un alfil que ocurre como en la española, que tenemos que seguir manteniéndolo sobre esa diagonal para seguir teniendo esa ligera ventaja con la que hemos empezado. Vamos a ver, por ejemplo, la captura por D5, caballo por D5, nos enrocamos. Y al final, ¿qué ha conseguido el negro? Bueno, pues con el negro, como ha conseguido hacer D5, se ha liberado un poquito, pero tiene que tener cuidado porque al final nosotros lo que vamos a jugar ahora es torre 1 y D4, ¿vale? Alfil A7, se esconde el alfil como siempre, nosotros centralizamos la torre, ahora no tenemos nuestro peón D4, por lo cual lo que estamos haciendo es meter presión sobre la columna semiabierta. Alfil A6, caballo A3, torre 8 y ahora el caballo por C2. Al final no metemos el caballo por C4 porque el alfil ya se ha ido a 7, entonces tampoco vamos a amenazar mucho. H6 para evitar también la entrada de alfil allí. Alfil E3, que es una posición que igual que juega al negro muchas veces con su alfil N6 para intentar cambiar el nuestro, pues bueno, vamos a jugar alfil E3 para quitarnos también la posibilidad de la presión esa que tenemos casi siempre sobre el punto F2, alfil por E3, tomamos el caballo. También habíamos visto que había dicho muchas veces que el caballo va vía F1 para ir G3 y muchas veces también va vía F1 para llevar el alfil a E3 y cuando te lo cambien también tomar en E3. Caballo F4, la mejor casilla para el caballo negro.
y ahora D4. Y tras el cambio, caballo B4 y caballo E5. Me hemos metido el caballo, tenemos dos caballos en unas posiciones bastante buenas. Y veis que al final muchas veces lo que hacemos es metemos presión para intentar ganar algo de espacio o algo, alguna posición. Cambiar el alfil, muchas veces el de casillas negras, para quitarnos posibilidad de tener pues bueno, esa carga sobre el punto F2 y centralizar los caballos. ¿Qué podemos ver? Bueno, pues vamos a ver ahora los planes típicos, los planes típicos de la línea clásica, ¿vale? Al final la línea clásica de meter nuestro caballito, donde el caballito del negro muchas veces entra justamente en esa casilla, en la casilla F4, igual que nosotros hablábamos de intentar meter el caballo nuestro en la casilla F5. Vale, pues ya hemos dicho que al final la casilla F5 va a ser muy potente para el caballo blanco y la casilla F4, vale, pues va a ser justamente la potente del negro. Y entonces hay que estar un poquito familiarizado con estas posiciones para poder neutralizar el caballo F4. Porque al final, aunque parezca increíble, te meten un caballo en F4 y luego intentan romper por F5 o pasan la dama hacia el flanco de rey. Y es muy molesto porque no podemos quitar el caballo. Entonces vamos a tener un poquito de saber más o menos las posiciones o cómo tienen que ir los planes. Vamos a la posición. Roque en roque, torre 1. Retiramos, retiran, H3 para que no nos claven, H6 y caballo BD2, ¿vale? Y aquí ya directamente cuando jugamos caballo BD2, porque hablamos, caballo F1 y llevarlo por G3 o por H2 para llevarlo a G4, aquí el negro, como hemos tapado, bueno, pues va a jugar caballo H5 porque lo que quiere meter es el caballo en F4. ¿Por qué? Pues porque nuestro peón ahora mismo de D3 está desprotegido. Nosotros vamos a jugar caballo F5, por lo cual ahora el caballo no podría ir a F4. Tenemos probabilidad aquí también de, bueno, pues hemos jugado F5, el caballo H5, nosotros caballo F1. Y aquí podría ocurrir también que en vez de llevar el caballo vía F1, ¿vale? Hiciéramos caballo por. Y aquí tenemos caballo por, dama por H5 y caballo por D3, ¿vale? Pero veis que la posición del negro es un poquito mejor. Entonces, aunque existe, no vamos a jugarlo, vamos a jugar con el caballo por F1, el negro juega dama H6 para seguir apuntalando en ese punto en F4, alfil E3, ¿vale? Y aquí lo que intentamos es anular ese F4. ¿Por qué? Porque al final la combinación del alfil en A7 y del caballo en F4 nos va a dar bastante problemas. Entonces una de las cosas que hay que hacer es eliminar el alfil nuestro, bueno, es el de casillas blancas y el bueno del negro es el de casillas negras. Entonces vamos a intentar anularlo. Aquí, si claro, si el negro hiciera alfil por E3, tomamos, se puede tomar de torre, se puede tomar también de peón. Si tomas de peón, quitas la posibilidad del caballo que entre en F4, pero te pueden meter, dejas muchos huecos ahí en F3 también, digo en G3. Entonces muchas veces también tomamos de torre. Caballo F4, entra el caballo en F4 y aquí lo que hacemos es alfil por A7. Nos quitamos un atacante. Torre A7 y rey H2. ¿Por qué? Porque tenemos que defender el punto H3. Es que si nos quedamos ahí nos pueden sacrificar una pieza en H3. Entonces el rey tiene que ir a defender, que por eso es importante saber un poquito los planes a nivel de jugar cuando nos juegan caballo F4. Imaginaros aquí que, bueno, pues que en lugar de rey H2 juega cualquier otra cosita. Pues lo que va a ocurrir es que nos van a meter la dama en G6 directamente. Al final aquí lo que va a querer es meter una dama en G6 amenazando aquí y amenazando los sacrificios. Por eso decimos que al final una de las cositas que tenemos que evitar es justamente eso.
Por eso llamamos el rey a H2, caballo 7, metiendo más tropas, caballo 3, centralizamos, quitan la torre, A4 intentamos abrir hueco, la intención es hacer A5 y bloquear toda la cadena de peones. Entonces, si bloqueamos esa cadena de peones en el flanco de dama y ganamos mucho espacio, vamos a tener un poquito más de ventaja porque la posición del negro va a ser un poquito más pasiva. Alfil E6 va a intentar justamente lo mismo que hemos hecho nosotros, y en este caso, como nuestro alfil ya llevarlo vía C2 no hace nada porque sería un peón gordo. Bueno, lo cambiamos y cuando tomen, caballo G1. ¿Para qué? Pues justamente para poder... la idea va a ser de caballo G1 y con el rey en H2, bueno, pues avanzar G3 y quitar el caballo de F4. Torre a 8, centralizando, G3, caballo atrás, torre F1. Claro, ahora hay que defender el punto F2 que se queda tocado, D5 y dama E2. Y aquí ahora ya sí hemos metido los dos caballitos y lo que vamos a ayudar, más nos va a ayudar es para meter un H4, H5 y poder romper incluso con F4 teniendo el apoyo del caballo sobre la posición. Entonces que veáis que hay que tener bastante cuidado cuando te meten el caballo en F4 por los pases de dama vía F6 y G6 y los posibles sacrificios que hay sobre H3. Y aquí también vamos a ver pues planes del negro, donde el negro hace caballo F4 y qué ocurre si cambiamos nosotros, ¿vale? Igual, E4, E5, caballo F3, C3, caballo F6, defendemos, D6, enroque y enroque, evitamos que nos claven, huequecito para el alfil, A4, alfil A7, torre 1, H6, caballo BD2, alfil E6, intentando cambiarnos, alfil por, que es una de las variantes que hablábamos antes donde se puede cambiar, F por y B4. Y al final hemos cambiado el alfil nuestro, que ya no va a hacer nada ahí, hemos ganado expansión en el flanco de dama. Y ahora vamos a seguir presionando, intentar presionar un poquito. Dama E8, caballo como siempre por F1, caballo H5 que va a intentar ir a F4. Nosotros alfil E3, igual que lo que hemos hablado antes, siempre que intente el caballo irse a la posición de F4, lo que tenemos que intentar es quitarnos uno de los atacantes, en este caso el alfil. Alfil por E3. Y aquí, lo que decía antes, nos encontramos en la tesitura de con qué pieza vamos a tomar. En la anterior hemos visto que el que hemos cambiado el alfil hemos sido nosotros, en A7, y en este caso es el negro el que cambia en E3, ¿vale? Entonces ahora tenemos que pensar, ¿cambiamos con torre o cambiamos con el peón de F? Vale. Vamos a ver si cambiamos con el peón de F. Cambiamos el peón de F, caballo E7, el caballo de 1 a D2, caballo sin G6, y nosotros tenemos que seguir expandiéndonos. Dame 7, seguimos con A5, que al final lo que hemos hecho ha sido fijar los peones. Y aquí lo que vamos a intentar también es doblar cuando hace torre F7, ¿vale? El negro lo que va a intentar es doblar torres. Por lo cual tenemos que defender ahí, torre F1, torre A F8, dama E1 y caballo F6. Y veis que tenemos que intentar también limitar cuando se cambia, porque nos van a intentar, claro, si cambiamos el alfil de casillas blancas del negro, al tomar el negro de F, abre la columna F y hay que estar atento para poder defender. Siempre que tomemos con F. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues que tras alfil E3 hemos visto F por, y ahora lo que vamos a ver es si tomamos de torre, ¿vale? El caballo entra en F4, que es la diferencia, que de la otra manera no entra en F4, pero tenemos que tener mucho control y cuidado porque se queda la columna F abierta. Caballo G3. Podríamos jugar también aquí torre B1.
intentando avanzar. Entonces, por eso nos juegan B5. Y ahora torre A1, dama G6, dama F6, caballo E2 intentando cambiar el caballo se vuelve y dama B3. Siempre tenemos que intentar, bueno, pues que el caballo expulsarlo de F4. ¿Qué ocurre? Pues mirad, es que aunque tenemos ligera ventaja, nos da el módulo, veis que tenemos una torre N3 un poco ahí apretada y a lo mejor hay gente que no le gustan este tipo de posiciones. Entonces estás caballo F4, ya estábamos hablando que podíamos jugar torre B1, aquí lo que vamos a hacer es jugar caballo G3. Como hemos visto prácticamente siempre, lleva nuestro caballo de F1 para llevarlo a G3. Dama G6, rey H2, porque si no nos vamos a quedar ahí, nos puede jugar, imaginaos que nos quedamos con el rey en G1 y nos hacen H5 y nos intentan apretar ahí un poquito. El caballo, por si quitamos el caballo, nos sacrifican en H3 con el caballo. El negro va a reorganizar y nosotros igual vamos a intentar tocar las piezas un poquito. Fijaros que ya en estas posiciones donde el negro juega caballo F4, ya se tiran con los peones hacia adelante, hacia el enroque. Y hay que tener bastante cuidado. Por lo menos saber que muchas veces hay que llevar tanto uno de los caballos a F3 y el otro a G3 para proteger el enroque, quitar el rey de G1 y llevarlo a H2 e intentar jugar con las torres para defender esa posición. Fijaros que aquí uno de los casos importantes es que vais a ver que se quedan el ataque todo de la columna abierta, tocando estos puntos. Entonces lo que tenemos que hacer es siempre intentar tener esa zona o tapada o defendida. Y como última variante, la que hablamos el otro día, que dije que muchas veces vemos que juegan los indios, ¿vale? Que es cuando nos dejan jugar alfil G5. Jugamos E4, jugamos E5, caballo F3, caballo C6, seguimos, C3, caballo F6, D3, D6, enroque, y aquí llegamos hasta el tradicional. Hemos visto que aquí podemos jugar A4, podemos jugar B4, podemos jugar caballo D2, BD2, con el torre 1 y luego caballo F1, pero hay muchas veces que todo esto, cuando juego B4, alfil A6, A4, A6, voy sacando, hemos visto que llevamos el caballo luego vía B3 y el caballo lo podemos llevar a D2 para llevarlo a C4, incluso el alfil, cuando hacemos A4 y B4 va a 2. Hay muchos planteamientos y luego más adelante, cuando ya nos hemos enrocado y hemos hecho los planes que queremos, bueno, pues jugamos H3 para que no nos claven y el negro juega H6 también para que no clavemos. Pero bueno, en esta posición, en vez de hacer B4, A4, caballo BD2, vamos a jugar justamente alfil G5, ¿vale? Aquí, si vemos lo que hemos dicho de B4, llegamos a esta posición. Fijaros que aquí alfil E6 no llevamos la fila atrás, claro, al final desarrollamos una pieza y si cambia el negro tenemos un caballo ya en C4 y el alfil de casilla negra se quedaría atrapado. Dama E7, retiramos el rey. ¿Por qué? Porque aquí es donde viene G5 y aquí en esta posición sí tenemos caballo por G5, H por G5, alfil por G5, alfil por C4, caballo por dama E6, el alfil de casillas negras está capturado, pero fijaros, B5, ganamos más espacio, caballo 7, F4, y fijaros que con F4 no solamente intentamos romper el centro o incluso presionar mucho más las casillas, que podríamos incluso jugar F5 y bloquear completamente el flanco de rey, sino que si toman, metemos la tornación
Y fijaros, caballo H7, tienen que empezar a meterse piezas para defender, alfil por, dama por y D4. Cerramos la acción del alfil y nuestro caballo vía E3 y caballo F5. Fijaros, tenemos entrada de dama también sobre G4, incluso la torre. Y la posición del blanco, aunque da igualdad el módulo, hay que jugarlo muy fino con negras, personalmente es preferible. Pero bueno, eso hemos visto con B4. Si jugamos alfil G5, aquí H6, H4, y aquí es lo que decía, que el negro juega G5. En esta posición, caballo por G5, si hiciéramos caballo por G5, tendríamos H por G5, alfil por G5 y rey G7, ¿vale? Entonces, si aquí vemos la posibilidad de jugar la variante de caballo por G5, imaginaros, caballo por G5, H por G5, alfil por G5, rey G7, dama F3 y torre H8. Y aquí la ventaja es para el negro. Entonces, por ahora, todavía no es válido el sacrificio en G5, ¿vale? Entonces tendremos que jugar aquí alfil a G3, ¿vale? Cuando se hace G5 todavía no es válido esa posición, entonces hacemos alfil G3. Alfil G4 nos clavan y H3. Podríamos jugar también defendiendo con caballo BD2. Caballo BD2, caballo H5. Retiramos el rey para poder jugar H3. Rey G7, H3 y alfil D7. Y el caballo H2. Igual, al final lo que queremos llevar es un caballo E3, ¿vale? Para buscar justamente, pues, los huecos, estos huequecitos, ¿vale? Vale. Entonces, nuestra idea es, cuando hemos jugado ya caballo H2, pues bueno, tener la posibilidad de jugar vía así, para poder llevar un caballito a E3 o incluso alfil atrás y caballo así, ¿vale? Vale, en esta posición tras alfil G4 hemos dicho que H3, el alfil se retira, volvemos a jugar por el otro flanco, nos expandimos, alfil B6, caballo B2 como hemos hecho siempre, caballo 7 para llevarlo vía G6, torre 1 y caballo G6. La diferencia es que, bueno, pues nos hemos quedado con un alfil aquí de casillas negras, un poquito, este alfilito que tenemos aquí, se ha quedado un poquito triste, el negro se ha expandido bien y nos han bloqueado. Nosotros hemos ganado espacio por el flanco de dama. Podríamos jugar, bueno, pues podríamos jugar incluso alfil B3 para luego jugar a 4. Podemos jugar a 4 directamente y mantener un poquito la posición. Principalmente era para que vierais las variantes donde el negro juega caballo F4, que son las principales, saber cómo quedarse bien en la posición, porque si no te puedes quedar mal rápidamente. Si las cogéis y las analizáis un poquito y entráis, veis que como juegues un par de jugadas mal, te quedas un poquito peor. Posiciones donde jugar alfil G5, al final esta posición, vamos a decir que es un poquito más divertida. El negro ha conseguido meter el caballo, bueno, pues caballo en F6, caballo en G6, ha expandido mucho y puede apretar, pero fijaros, también tiene un alfil en H5 muy cerrado y nosotros tenemos un alfil en G3. Pero bueno, son partidas que son bastante interesantes a la hora de jugar, aunque hay también golpes tácticos. Lo que hay que ver es que, bueno, pues es como dice Yuko Piano, es un juego un poquito más lento, pero que bueno, que sabiendo más o menos los planes, dónde tienen que ir los caballos, vía, pues eso, caballo de 2, F1, para ir a G3, que queremos llevar un caballo en F5, que lo podemos pasar por hacer H3 y pasarlo por H2 para llevarlo a G4, que nos vamos a expandir con B4 a 4 para llevar el alfil y mantener presión sobre F7, lo podemos llevar luego atrás a B3, incluso a 2, que hemos visto también variantes donde muchas veces la dama va a B3 para meter presión sobre la diagonal de A2 F7, y al final, sabiendo más o menos cómo tienen que ir un poquito colocadas las piezas y cómo tenemos que jugarlo,
Bueno, pues como veis, estamos al final jugando con posiciones donde el módulo, vamos a decir, juega a las buenas y veis que nos podemos meter en 15, 16 jugadas muy sencillitas de llevar a cabo y que salimos de la apertura bastante bien. Entonces al final es una alternativa a la española, principalmente porque la española empezó a jugar todo el mundo la berlinesa y dejaron de jugarla. Normalmente ocurre a alto nivel, a nivel de club la gente sigue jugando español y sigue entrando en bastantes variantes, pero se ha vuelto a poner de moda la italiana, ya se jugaba hace 30 años, 40 años y se jugaba perfectamente y ahora se juega y podéis tener una gran cantidad de partidas que podéis buscar en las bases de datos súper actuales y veréis todas estas líneas cómo se juegan. Así que nada, dejamos por hoy este pequeño segundo bloque hablando sobre, en general, sobre planes en la apertura italiana. Y más adelante, pues bueno, hablaremos sobre otras aperturas o incluso eh, variantes antisistemas o variantes anti ciertas, pues, por ejemplo, antisicilianas o jugar dragón acelerado, etcétera. Veremos más cositas. Intentaré también hacer vídeos donde sean variantes específicas, sean mucho más rápidos los vídeos y más específicos. Y nada, aquí os dejo este último vídeo. Recordad, si no os habéis suscrito, pues al final si os suscribís os llegarán todas las notificaciones y podréis tener acceso a mucho más material. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.